Hola, buenas tardes. Este es nuestro video sobre la práctica 7 del monitoreo de uso de memoria RAM y el CPU. El equipo está conformado por Arturo Parás, Tatiana Ávila, Sebastián Vargas y su servidora Ana Paulina Rodríguez Ojeda y Jesús de los Reyes. Hola, yo soy Sebastián Vargas y esta va a ser la primera parte que vamos a explicar del sensor de temperatura. Aquí ese es el relé. El relé básicamente es un switch magnético que cuando se crea un campo magnético hace que el switch cambie de circuito. Y cuando ese campo colapsa, se disipa toda la energía en un diodo que está aquí atrás. Soy Tatiana Ávila y les voy a explicar lo que es el convertidor analógico digital. El convertidor analógico digital convierte la señal analógica del voltaje que viene del sensor de temperatura a una señal digital que puede leer el Raspberry. Hola, soy Ana Paulina y voy a explicar el transistor. El transistor, una vez que recibe la señal del Raspberry, va a hacer que fluya la energía en el mismo transistor. Buen día, mi nombre es Jesús de los Reyes. A mí me toca hablar acerca de el LM35, que es un circuito electrónico que funciona como sensor. Se usa para medir la temperatura y su salida es analógica. Lo que esto quiere decir es que va a proporcionar un voltaje que es proporcional a la temperatura que detecta. El sensor tiene un rango de menos 55 grados centígrados a 150 grados centígrados y es bastante popular debido a que no se necesita un microprocesador o un microcontrolador para medir la temperatura, debido a que pues es analógico. Y esto pues lo que significa es que únicamente se necesita un multímetro para medir el voltaje de salida del sensor, y lo que hace es que convierte el voltaje a la temperatura y proporciona pues 10 milivoltios por cada grado centígrado. Mi nombre es Arnoldo Parás y voy a explicar el segundo sistema dentro de este circuito, que es el sistema de alarma con sensor de movimiento. La parte más importante de este sistema es el sensor de temperatura PIR, el cual funciona detectando el calor de objetos que están a su alrededor, y si hay algún cambio en la dirección del que los percibe, manda una señal digital a través de este cable hacia el Raspberry, y el Raspberry puede saber que hubo un cambio y que el sensor está dando una alarma. Ya. Ok, para la segunda parte del sistema de alarma por sensor de movimiento, parte de los indicadores que nos va a dar a entender que ya se activó la alarma es este de aquí. Este electrónico con forma cilíndrica se llama buzzer, y básicamente dentro tiene un sensor piezoeléctrico que cuando se le aplica una tensión eléctrica empieza a vibrar en cierta frecuencia y así genera sonidos. A continuación voy a explicarles lo que es y lo que hace un push button. El push button es un dispositivo que, al presionar el botón, conecta dos partes de un circuito. Bueno, una vez que el sensor esté alerta, los LEDs que tenemos por aquí van a estar encendiéndose como una alerta visual. Ok, mi nombre es Arnoldo Parás. Voy a explicar el funcionamiento general de los dos sistemas dentro de este circuito. Entonces, acá abajo. El primer sistema podría considerarse el sistema de sensor de temperatura. Básicamente todo trabaja empezando por el sensor de temperatura LM35, el cual está enviando una señal constante de voltaje al convertidor analógico digital. El convertidor analógico digital pasa esa señal al Raspberry, que está procesando esa información, y cuando detecta o se considera en el sistema que hay un cambio alto de temperatura, entonces se envía una señal al transistor que está de este lado, y ese transistor habilita toda la línea de energía para el relé. El relé va a abrir el campo magnético, que va a cambiar el LED del azul, que significa que está en temperatura normal, al amarillo, que es hay un aumento de temperatura. Esa es la función del primer circuito, del sensor de temperatura.
Ok, el segundo sistema dentro de aquí es el sistema de, sensor de alarma, que todo empieza por el sensor de movimiento PIR. Envía una señal de por ejemplo un segundo y medio a la Raspberry, y en la Raspberry se procesa que detectó un movimiento. Entonces se activa una serie de patrones que hace que por este cable se empiece a activar el buzzer, y por esta serie de cables empieza a haber un patrón como una respuesta visual de la alarma. Cuando se desea apagar la alarma, se presiona el push button que lo detecta la Raspberry y apaga automáticamente todos los patrones que están en ejecución. Buenas noches, Inge. Soy Arnoldo Parás y voy a demostrar el circuito. Aquí, como vemos, ya está encendido y como se logra apreciar en la pantalla del terminal, hay una demostración de lo que es el uso de la CPU y el uso de la memoria. Eh, si se fija, el uso de la CPU va variando de 25% hasta 30% a veces. Entonces, dependiendo del uso de la memoria del CPU, estos focos de acá, que son los que nos pidió, van cambiando de rojo a naranja. Este, el circuito, por ejemplo, el del sensor de temperatura, sigue aquí funcionando. Es el sensor de temperatura que lo voy a calentar con el calor corporal. Ahí ya detectó. Y el sistema de alarma, que si paso por acá, acá está el sensor, entonces si paso la mano por acá, me detecta y empieza el patrón. Ahí está el buzzer también, pero está desconectado porque hace mucho ruido. Este, para detenerlo, bueno, si se fija también en la pantalla, en la terminal, aparece un nuevo mensaje al lado del display del CPU y de la memoria, que es alarma, que indica que está encendida la alarma. Y para detenerlo presionamos el push button. Ahí está. Y se fija, el uso de la CPU aumenta hasta 25. El porqué de esto lo voy a explicar en el código a continuación. Mi nombre es Arnoldo Parás y a continuación voy a explicar el código. De la línea 1 a la 7 son las importaciones de los módulos necesarios para el código. Estos son los de GPIO. También tenemos de threading. Estamos importando thread para ejecutar líneas de código paralelamente. En la línea 3 estamos importando del módulo time la función sleep para controlar intervalos de tiempo. Si decidimos decir que entre los intervalos sean medio segundo o un segundo, etcétera. El bucio y board es para poder recibir la información que viene del convertidor analógico digital. En la línea 6 está el módulo de PS útil, que es para monitorear los recursos que está gastando el programa, y OS, que es para funciones del sistema operativo. De la línea 9 a la 109 son todos las funciones necesarias para este programa, pero antes de explicarlas voy a pasarme a la línea 15, donde están las declaraciones de variables. En la línea 15 tenemos una variable que es el único pedazo del código que utilizamos el módulo OS, que es básicamente para llamar a una limpieza de terminal. Cada vez que utilicemos clear va a limpiar el terminal. Después de la 17 a la 21, de la 117 a la 121 es el bloque de código necesario para poder leer el bus de datos que viene del convertidor. Al final vamos a utilizar esta variable chan en P1, que es el bus de datos número 1 del convertidor. De la 123 las alertas de los pines están falsas,
en falso. Y la 124 establecemos que vamos a utilizar el modo BCM de los pines. Estas variables, las primeras simplemente son para el alarm status. Ahorita lo explico, pero es igual a 0. Nada más va a estar variando de 0 a 1. Es como pues, un estatus de que hay alarma o no hay alarma. OK bottom es el 6, porque es el pin 6 en el que está conectado el botón, el push button. De la LED 1 al LED 5, todos estos son los pines en los que están conectados los LEDs que van a dar el patrón para la alarma. CPU pin es el pin es el pin para el LED que indica que hay un consumo arriba del 65% del, de la capacidad del CPU, y el de memoria es lo mismo pero para memoria. Sensor pin es para el sensor de temperatura. Transistor pin es para el pin donde vamos a mandarle la señal del transistor. Buzzer pin, vamos a mandarle la señal al buzzer. Last value y current value son valores que se necesitan para... En last value se guarda la temperatura inicial o el voltaje inicial que nos está dando el sensor de temperatura, y current value va a ser el valor que va a estar variando, y vamos a estar comparando con la temperatura que nos dio al principio el sensor. Value es el valor donde que vamos a estar, por ejemplo, last value es 1, entonces vamos a estar sumando last value y value para tener 1.03, y digamos que 1.03 va a ser nuestra meta o nuestra condición para decir que hay un aumento de temperatura notable, considerable. Después de esto está la variable alarm, que esto es para controlar unos bucles, el bucle de alarma. Si digamos si el alarm es igual a true, entonces el bucle se va a estar repitiendo y nosotros podemos romper ese bucle declarando alarm como falso, ¿no? Y alarm text, esto es para en el mensaje de la terminal. Esta variable se utiliza para... Vamos a estar modificando el texto que está dentro de esta variable para si se muestra en el terminal o no se muestra en el terminal. Ahorita como tal no hay nada, entonces no se va a mostrar ningún texto de alarma en la terminal cuando veamos los consumos de memoria. De la línea 144 a la 154 se establecen los pines como de salida o de entrada, o si es un botón. Y este es el loop principal. Se guarda en previous state 1 el estado inicial en el que nos está dando el botón. Luego se manda a llamar a la función let shutdown, que esta la podemos ver una vez. Let shutdown simplemente establece todos los pines como bajos o low, y también el buzzer como low. Esto en caso de que se haya quedado en estado anterior trabado. Y ya después de eso, ahora sí, está el main loop, donde vamos a establecer variable 1 T1, variable 2 T2, y vamos a hacer un hilo con cada uno apuntando a la función alarm y otro apuntando a la función temp de temperatura. Y después de eso inicializamos los dos hilos. Acto seguido, en la línea 166 tenemos un bucle infinito que va a estar mostrando, que va a estar llamando a la función que muestra la, digamos, interfaz pequeña donde están los consumos de CPU y de memoria, y cada un segundo. Después de eso llamamos a la función main loop. Entonces, siguiendo como el flujo de datos, vamos a ver qué hace la función alarm y qué hace la función temp. Entonces, temp es la más sencilla de las dos. Digamos, dentro de la función temp ahí se establece el voltaje inicial que nos está dando el sensor de temperatura.
y lo imprimimos como un registro. Después usemos un bucle infinito donde lo primero que se hace es guardar el voltaje actual en la variable current value y compararlo con el voltaje inicial que nos había dado más la cantidad que nosotros consideramos que sería un aumento sustancial de temperatura. Si sí es mayor a eso, entonces aumentó mucho la temperatura y establecemos el pin que va al transistor como alto. Y con esto activamos el relé y cambia de se apaga el LED azul y se prende el LED amarillo para decir que hay un aumento de temperatura. En lo caso contrario, que este valor actual no sea mayor al valor inicial más el statement que le habíamos dado, entonces ese pin se mantiene bajo o apagado. Nada más va a estar repitiendo esto. Así es como funciona el sensor de temperatura. Y el otro, alarm, eh, se ve sencillo, pero es que va a hablarle a otras funciones que están más complicadas. Simplemente es otra vez un bucle infinito. Si se fija, los dos son bucles infinitos. Este, Dentro de él hay una única condición que dice que si el pin del sensor, este es el sensor de movimiento, es igual a 1 y que la variable alarm status sea distinta de 1, entonces se va a llamar a la función alarm up, que pues, es como ya la inicialización de los patrones de alarma. Eh, ¿Por qué alarm status distinto de 1? Porque si no hago esto, si no hacemos esto, puede que el sensor se vuelva a activar y vuelva a estar llamando a esta función una y otra vez y va a haber un problema de memoria aquí. Entonces, queremos que cuando se llama esta función, de hecho cuando se llama esta función, de las primeras cosas que pasa, se setea la variable de alarm status a 1 para que no vuelva a llamarse a sí misma. Entonces, en la función del alarm status se declaran unas variables globales que vamos a modificar, que es la de alarma, que si recuerdan era alarma igual a verdadero, alarm text, que va a ser para el texto que se pone en la demostración de recursos, y alarm status, que va a ser a 1 para que no se vuelva a llamar la función. De abajo en la línea 47, el alarm text va a ser igual a esta línea, este string que va a ser alarm en signos de exclamación. Después de esto, T1 se crean variables T1 y T2, donde se inicializan otras dos funciones que va a ser el LED_path, que es el patrón de LEDs, y takeInput. Ahorita vamos a esas funciones. Después se inicializan las dos hilos. Y aquí abajo es lo distinto al main loop. Porque cuando T2, que es takeInput, regrese, entonces alarm va a ser igual a falso. Se modifica globalmente. Entonces, como alarm es falso, eh, en el en los bucles infinitos de LED_path va va a pararse. Después de eso pasan 2 segundos y vuelve, ya que están detenidos, alarm vuelve a ser igual a true para regresarlo a su estado anterior. Después de eso, el alarm text lo vamos a regresar a un string vacío para que se quite el mensaje de alarma de la interfaz que muestra los consumos de recurso, y alarm status vuelve a ser 0 para que vuelva a estar la posibilidad de llamar a esta función. Entonces, de aquí vamos a estudiar primero la función de LED_path. Está aquí abajo. Simplemente es el patrón que se utiliza. Es un bucle infinito que está condicionado por la variable alarm. La variable alarm es la que nosotros controlamos si es falsa o verdadera. En este caso pues es verdadera y siempre va a estar repitiéndose. Y cuando se detiene,
cuando se declara alarm es igual a falso, entonces se detiene esto y automáticamente sale. Pero pues esta es la función, realmente pues LED 3 apagado, buzzer alto, LED 1 alto, LED 5 alto, para con diferentes variables en los intervalos de cada uno, digamos, se deja pasar 3 segundos, 2 segundos, digo, 0.3, 0.2, 0.3, 0.2, 0.3, 0.2 y se repite y se repite. Y cuando se alarma sea falsa, entonces sale y llama la función de LED shutdown para básicamente para apagar todo. Y la otra función es la de take input, que simplemente es un bucle infinito que se repite cada 0.01 segundos, donde se guarda una variable que se llama button state, que es el estado actual del botón. Va a ser igual a, pues se guarda lo que esté, si el botón está dando 0 o si el botón está dando 1, se va a guardar aquí. Y una condición que dice si el previous state se declara aquí abajo antes del main loop, o sea, antes de empezar todo el loop principal, ya tienes un estado inicial del botón. Entonces, si ese estado es distinto al estado actual, entonces significa que presionaste el botón y eso haría que eh, se active la condición y se salga de la función. De la función. Al salirse de la función, pues ya vimos que regresa y hace que alarm sea falso. Entonces, si alarm es falso, se termina también este hilo del patrón de LEDs y todo regresa a la normalidad. Así es como funciona el sensor de movimiento. Y por último, este es el código para el display de las barras de recursos de CPU y de memoria. Se declara una variable CPU percent que va a ser igual al CPU usage eh, sobre 10, que es lo que le estamos pasando desde la librería psutil.cpu percent. Entonces, después vamos a crear la barra como tal, que va a ser una variable que sea el símbolo de la barra por la versión integral de lo que tenemos almacenado en CPU percent por bars, que bars está como 50, pero podemos cambiarlo para pues establecer qué tan larga va a ser nuestra barrita de carga, ¿no? Más si no hay nada, va a ser este símbolo que es menos o una rayita, guión medio, por la cantidad de barras menos la versión integral de CPU de lo que tenemos en CPU percent por las barras. Y va a ser lo mismo para la memoria. Después, pues obviamente tenemos que mandarlo a la terminal. Entonces, lo primero que hacemos es limpiar la terminal. Después utilizamos print fstring /r, donde ponemos CPU usage y dentro de estos corchetes vamos a meter la variable que es CPU bar. Después pues abrimos otra vez corchetes y vamos a meter el CPU usage, que va a ser como tal el porcentaje capeado a .2 float, para que no nos dé un salto de línea. Entonces vamos a poner end y lo dejamos vacío. Después hacemos lo mismo para la memoria. Y por último hacemos esto para la variable que alarm text, que ya sabe que va a estar variando entre nada y alarm. Entonces cuando hay alarm se va a mostrar el uso del CPU, de la memoria, y como tal un mensaje de alarma. Y cuando no, pues simplemente va a estar el CPU usage y la memoria. Después hay una serie de condicionales, que esto es para, como usted había notado, la Raspberry Pi con estos sensores y estos actuadores es muy complicado llegar a estresarla hasta arriba del 65%. Y memoria RAM, pues
pues tiene 8 de memoria RAM y no hallamos una forma de gastar 60% de la memoria RAM. Entonces, las condiciones que las hicimos, las adaptamos al uso del CPU y a los porcentajes que nos está dando el CPU. De hecho, el CPU también nos estaba dando un uso de 0.5 a 1.5, entonces tuvimos que desoptimizar un poquito el código para mostrar números más altos. Entonces, lo primero es una condición que dice que si el CPU usage es mayor o igual a 27, o a 27%, entonces para bajar el uso de la CPU, digamos, esto ya es un 80% en el caso que nos había dado. Entonces vamos a llamar a alarm up esto para que deje de iterar tan rápidamente este ciclo. Eso es lo que lo estresa. Entonces, al llamar alarm up, desestresas un poquito el sistema. Después, si no es así, entonces se llama esta condición. Si CPU usage es mayor o igual a 25, si sí lo es, se llama esto. Si no, simplemente todo está apagado. O sea, los dos LEDs de memoria y de CPU están apagados. Si es 25, entonces checamos si es arriba de 26. Entonces, si es arriba de 26, vamos a poner como alto el pin, vamos a encender el pin de la memoria, que es el rojo, y el de la CPU lo vamos a apagar. De ser contrario, entonces estamos entre 25 y 26 y vamos a hacer que el CPU al revés, el pin del CPU sea el que encienda y el de la memoria sea el que se apague. Entonces, así es como podemos adaptamos un poquito la práctica para poder eh, ver los dos tipos de LEDs en diferentes condiciones y un mecanismo para bajar el uso de la CPU. Y eso es todo, dije. Muchas gracias por escuchar.